Me presento, mi nombre es María Valeria Rangel Machado, soy del grado 10B y hoy les vengo a hablar sobre la mitología griega. ¿Qué es la mitología griega? La mitología griega es el conjunto de relatos que tratan sobre los dioses, los héroes y otros personajes míticos de la antigua cosmovisión griega. Las principales figuras de la mitología griega son los dioses del Olimpo, encabezados por Zeus, y héroes como Heracles, Aquiles y Odiseos. Zeus es el dios del cielo y del trueno, el más importante de los dioses olímpicos. Se le considera padre de dioses y hombres tras su victoria definitiva sobre los titanes y demás fuerzas primitivas. Heracles o Hércules fue considerado un dios protector de la honradez comercial del suelo y de los ejércitos. Heracles era hijo del dios Zeus y de la mortal Almena. Aquiles fue un héroe de la guerra de Troya y uno de los principales protagonistas y más grandes héroes. Odiseo o Ulises fue uno de los héroes legendarios de la mitología griega, que aparece como personaje destacado de la Ilíada y es el protagonista y nombre de la Odisea. Ahora, lo siguiente, vamos a ver quiénes fueron los dioses de la mitología griega en ese entonces. Los dioses del Olimpo eran 12. En ellos, cada uno tenía sus propios atributos y representaba una fuerza de la naturaleza o una idea. Los 12 dioses son Zeus, dios del cielo; Poseidón, dios del mar; Ares, dios de la guerra; Afrodita era la diosa del amor y de la belleza; Hera, diosa de las mujeres; Deméter, diosa de la cosecha; Atena o Atenea, diosa de la estrategia; Apolo, dios del sol, de la música y poesía; Artemisa, diosa de la caza; Hefesto, dios del fuego; Hermes, el dios mensajero; y Dionisio era dios del vino. ¿Qué características tenían esos dioses? Primero, Zeus era el más poderoso de los dioses griegos como dios del cielo y rey del Olimpo. Su temperamento afectaba el clima. Zeus también gobernaba sobre todos los demás dioses y diosas. Poseidón, dios griego del mar. Como dios del mar y hermano de Zeus, Poseidón fue uno de los dioses griegos más poderosos, al igual que Zeus. El temperamento de Poseidón controlaba los mares. Ares, dios griego de la guerra, hijo de Zeus y Hera. Ares era el dios de la guerra, era un dios cruel, por lo que sus padres no querían a Ares y no era adorado en la misma medida que otros dioses griegos. Afrodita, diosa griega del amor y la belleza. Afrodita fue adorada en gran medida como diosa del amor y la belleza en muchas de las ciudades que componían la antigua Grecia. Como diosa del amor y la fertilidad, los símbolos de Afrodita eran palomas, rosas, cisnes y gorriones. Hera, diosa griega de las mujeres, el matrimonio y la reina de los dioses. Hera es esposa de Zeus. Era la reina de los dioses griegos y también la diosa del matrimonio, las mujeres, las familias y el nacimiento, actuando como su protectora. Sin embargo, se sabía que Hera era una diosa vengativa y que se desquitaría con los mortales por sus celos de otras diosas. Deméter, diosa de la cosecha y la agricultura. Como diosa griega de la agricultura y la cosecha, Deméter controlaba las estaciones y el crecimiento de los cultivos.
Por lo tanto, los antiguos griegos adoraban y rezaban a Demeter con la esperanza de que sus tierras produjeran con éxito. Atea o Atenea, diosa griega de la guerra y la sabiduría, hija de Zeus. Atenea era la diosa de la estrategia de batalla y la sabiduría, siendo sus símbolos sagrados el búho y el olivo. Atenea no tuvo madre, nació directamente de la cabeza de Zeus, usando una armadura como diosa de la estrategia en la batalla. Es la contraparte femenina de Ares. Apolo, dios del sol, la música, la poesía y el arte. Apolo era el antiguo dios griego del sol, la música, la poesía, el arte, la danza, el tiro con arco y la curación. Apolo tocaba música para los dioses y diosas griegos con su lira dorada. Apolo también enseñó a los humanos el arte de la medicina y a veces se le conoce como el sanador, por tener la capacidad de curar a las personas de enfermedades, pero también transmitir infecciones a quienes lo enfadaron. Artemisa, diosa griega de la caza y la naturaleza, la hermana gemela de Apolo. Artemisa es otra hija de Zeus. Como diosa de la caza, empleaba su arco y flechas y tenía un perro de caza. Como compañero entre la población rural, Artemisa era la diosa favorita, diosa de los animales. Artemisa castigaba a cualquiera que lastimara a cualquier animal sagrado para ella, incluidos los osos y los ciervos. Hefesto, dios del fuego, del trabajo, del metal y de la escultura. Hefesto era el dios griego del fuego, el trabajo del metal y la escultura. Hefesto estaba asociado con artesanos y herreros y estaba casado con la diosa Afrodita, a diferencia de otros dioses y diosas griegos. Hefesto tenía defectos físicos, siendo conocido como el cojo. Debido a que Hera lo expulsó del monte Olimpo, se lo representa con un martillo y un yunque. Hermes, el dios mensajero. El hijo menor de Zeus, Hermes, se convirtió en el mensajero de los dioses debido a su rapidez y confiabilidad. Llevaba puestos zapatos alados y así Hermes podía volar y viajar rápidamente. Hermes era el protector de los viajeros y comerciantes. Se le atribuye creación del boxeo y la gimnasia. Dionisio, dios griego del vino, el teatro y la fertilidad. Al ser una parte importante de la antigua cultura griega, como dios del vino, Dionisio era muy popular. Es otro hijo de Zeus. A medida que Dionisio creció, aprendió a cultivar uvas, convirtiéndose en la primera persona en hacer vino. Dionisio enseñó a la población cómo hacer vino y luego ascendió al monte Olimpo, siendo el último en llegar de los 12 dioses y diosas griegos. Si bien estas son las 12 principales deidades adoradas en la antigua Grecia, existen algunas más, como Hestia, diosa del corazón y del hogar; Hades, dios del inframundo; Cronos, dios del tiempo y las edades; y Uranos, dios de los cielos. Los nombres de los dioses griegos aparecen habitualmente a lo largo de la historia. Algunos dioses dieron sus nombres a ciudades como Atenas o Rodas en Grecia, otros a la ciencia y el saber. Los nombres de los dioses griegos, estos también incluyen a los planetas, ya que la antigua religión romana estuvo fuertemente influenciada por la religión griega, ya que la había precedido. Muchas de las deidades romanas desempeñaron los mismos roles que los dioses griegos, aunque se les cambió el nombre para adaptarse a la población. El sol, el dios griego del sol, era
originalmente Helios en la antigua Grecia. Mercurio. Debido a que el planeta Mercurio pasó muy rápido en su órbita, era perfecto para nombrar el dios griego Hermes. Venus, un planeta más pequeño cercano a la Tierra, lleva el nombre de Afrodita, hija de Urano. Tierra. Nuestro planeta es el único que no tiene el nombre de un dios griego. Las tierras provienen del latín. Marte. El planeta rojo era fácil asociar a este planeta con el dios de la guerra, Ares. Júpiter. Como el planeta más grande del sistema solar, se esperaba que este planeta tomara el nombre del rey de los dioses, Zeus. Saturno. Los romanos le dieron mucho más interés al titán Cronos que los griegos. Urano. Este planeta recibió por primera vez el nombre de Uranus, el nombre griego de Urano, el padre de los dioses. Neptuno, el planeta azul, solo encajaría con el nombre de un dios griego, Poseidón, como dios del mar. Plutón, como el único planeta fuera del sistema solar, Plutón se le dio el nombre de Hades. Ahora bien, vamos a ver una de las criaturas de la mitología griega que se llama Medusa. ¿Quién era Medusa? Medusa era una guardiana o protectora en griego, que era una hermosa doncella, la única mortal de 3 hermanas conocida como Gorgonas. Su belleza cautivó la mirada del dios del mar, Poseidón, quien la violó en el templo sagrado de Atenas. Desde allí Atenas transformó a Medusa en un monstruo con la capacidad mortal de convertir en piedra a cualquiera que la mirara a la cara. En el templo de Atenea pasó a convertirse en aliada de la cultura de la violación, primera traición de género, dando paso a la normalización de cosificar a las mujeres, de criminalizar a las víctimas de una violación. Luego de esta violación, Medusa quedó embarazada y esto desató la ira y celos de Atenea, quien, no contenta con haber convertido en un monstruo a Medusa, mandó a Perseo a matar a Medusa. Perseo, como buen heroico valiente, va en esta misión y logra decapitar a Medusa cuando está dormida, sin el valiente héroe que mata a una mujer durmiendo. Es vanagloriado y no conforme. Además, varios artistas se inspiraron, como Cellini, por ejemplo, quien crea una escultura en 1554, donde representa a Perseo triunfante sobre el cuerpo decapitado de Medusa. En la mano de Perseo flamea en lo alto de la cabeza de ella, forma de representar el poder de la familia sobre el pueblo florentino en esa época. Sin embargo, otros artistas, para ganar la admiración de estos, hicieron lo mismo en el arte de la pintura, como fueron las representaciones de Bernini, Rubens y la más famosa de Caravaggio. Como una de las medusas más sangrientas, impactante es ver cómo a lo largo de la historia las mujeres han sido sometidas. Ahora les vengo a explicar sobre el anterior video que trataba de la mitología griega. Bueno, primero que todo, ¿qué es la mitología griega? La mitología griega es el conjunto de relatos que tratan sobre los dioses, los héroes y otros personajes míticos de la antigua Grecia. Las principales figuras de la mitología griega son los dioses del Olimpo, encabezados Zeus, y héroes como Heracles, Aquiles y Odiseo. Ahora les vengo a decir quiénes eran esos dioses. Bueno, los dioses eran Zeus, Hera, Poseidón, Dioniseo, Apolo, Artemisa, Heracles, Hermes, Atenea, Ares, Afrodita, Hefesto, Demeter, Hades, Helena de Troya,
Aquiles, Perséfone, Odiseo y Edipo. ¿Qué características tenían esos dioses? Bueno, la característica que tenían esos dioses. Primero, Zeus. Zeus era el dios del cielo y del trueno. Era diosa del matrimonio, la unidad familiar y la festividad femenina. Poseidón. Poseidón era el dios del océano, del mar y de los terremotos. Dionisio, otro dios. Dionisio era el dios del vino, de la celebración y de los éxitos. Dionisio era el dios de la tragedia desde sus orígenes. Apolo era el dios del sol y de los conocimientos de la música. Bueno, Artemisa. Artemisa era la diosa de la caza, de la virgen de la cacería, básicamente. A ella la adoraban, pero a ella le gustaba cazar animales. En ese entonces a ella no le gustaba, ¿cómo se dice eso? Pero no le gustaban los osos y otros animales salvajes. Otro dios sería Hermes, que era el dios de los viajes y de los mensajes que a él se lo transportaban para llevar a cabo los mensajes que le daban los dioses. Atenea. Atenea era la diosa de la guerra, la sabiduría y la artesanía. Bueno, Ares, dios de la guerra, la violencia y el derramamiento de sangre. Afrodita. ¿Quién era Afrodita? Afrodita era la diosa del amor y de la belleza. A ella la adoraban mucho por su lealtad. Hefesto. Hefesto era el dios del fuego y de los artesanos. Demeter. Demeter era la diosa de la agricultura y la fertilidad de las estaciones. Hades era el dios de los muertos y del inframundo. Heracles era el hijo de Zeus y de una princesa mortal. Era un semidios Odiseo por Hera, esposa de Zeus. Helena de Troya. Helena de Troya es hija de Zeus y considerada la mujer más bella de Grecia. Bueno, Aquiles era hijo mortal de Peleo y de una ninfa. Perséfone era hija de Zeus y Demeter fue raptada por Hades para que fuera su esposa y llegó con este a un arreglo. Una parte del año la pasaría en el inframundo y la otra parte en la tierra junto a su madre, y lo que da origen a las estaciones. Bueno, Odiseo fue un rey y héroe de Ítaca que participó en la guerra de Troya y emprendió un largo viaje de regreso a su hogar. Edipo fue el rey de Tebas luego de asesinar por error a su propio padre y desposar a su madre. Qué triste. Estos eran los dioses del Olimpo, pero aún hay más dioses, pero estos son los principales. Ahora vamos a ver sobre esos planetas. O sea, lo que quieren decir es que esos planetas tenían a un dios. Le dieron el nombre a esos dioses. Zeus es Júpiter. ¿Por qué Júpiter? Porque Júpiter es el planeta como más grande
y como él es el que mandaba a esos dioses, por eso se le llamó a ese planeta Zeus, que sería Júpiter. Bueno, era, 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 era Juno, ya que ella era la diosa del matrimonio y y de la familia. Poseidón, como Poseidón era el dios del mar, se le llamó a ese planeta Neptuno, ya que el azul se reflejaba mucho a él. El sol. El sol le hacía referencia a Apolo, ya que Apolo era el dios de la luz. Venus. A Venus se le dio el nombre de Afrodita, como ella era la diosa del amor y de la belleza. Bueno, aunque belleza tanto, sí era bonita y eso. Pero ahora vamos a ver más adelante quién era la diosa más bella de Grecia. Bueno, la tierra no tenía dioses, porque la tierra pertenece al latín y en ese entonces no había ningún dios. Bueno, y ahora pues imagino que todavía no. Martes. A Martes, como es el planeta rojo, le pertenece a Ares, ya que Ares es el dios de la guerra. Por eso le dieron ese nombre. Bueno, Saturno. Saturno. A Saturno le dieron el nombre de Cronos. Bueno, ¿quién era Cronos? Cronos era el dios del tiempo y de las edades. Y Cronos era como el dios más alejado en ese entonces. Bueno, el planeta Urano, como el nombre lo indica, se le llamó al dios Uranus, ya que era el padre de Afrodita. Plutón. Plutón era es el planeta más alejado y a ese planeta le dieron el nombre de Hades, ya que Hades era el dios de la muerte y del inframundo. Ahora, para continuar la historia, vamos a ver una de las criaturas de la antigua Grecia. Bueno, como dije, vamos a hablar de la criatura que se llamaba Medusa. ¿Quién era Medusa? Medusa es una guardiana o protectora en griego y según Ovidio, poeta romano, la describe como la doncella más bella. Bueno, voy a hacer un paréntesis. En ese entonces, ella era la diosa más bella de ese reino. Pero llegó un día que ella, un dios estaba entusiasmado con la belleza de ella. ¿Quién era ese dios? Era Poseidón. Poseidón la violó en el templo de Atenas. Desde allí, ella, Atenea, se dio cuenta de tanta furia, de tanto odio que tenía, porque Medusa le hizo una promesa a Atenea de que no iba a acostarse con ningún hombre y que no le quitara la belleza. Entonces, a ella, Atenea la transformó en un monstruo horrible. Así como les dije en las imágenes, horrible. Bueno, y Medusa tiene la capacidad de convertir a cualquiera persona que la mirara a la cara en piedra. Bueno, luego de eso, Medusa también servía para
servía para el templo de sacerdotista. En ese entonces ella era sacerdotista. Pero aún así Atenea pasó a convertirse en la aliada de la cultura de la violación. Bueno, eso era básicamente un conflicto entre Medusa y Atenea, porque como ella le hizo esa promesa, ella no la podía romper. Luego de esa violación, Medusa había quedado embarazada y Atenea desató la ira y ella mandó a Perseo a matar a Medusa. Entonces Perseo como buen heroico y valiente, va en esta misión y logra decapitar a Medusa. Bueno, él llega y Medusa está dormida. Él tan vanagloriado está conforme además varios artistas. En estos artistas se inspiraron Cellini, quien crea una estatua en 1554. Donde presenta a Perseo triunfante sobre el cuerpo decapitarlo de Medusa. Él le mocha la cabeza y él como le corta la cabeza a Medusa y él cuando la tiene en la mano, él la alza como diciendo que la cabeza de Medusa representaba la lealtad familiar sobre el pueblo florentino. Básicamente eso era lo que pasó con Medusa, aunque era un monstruo tan feo, horrible. Y esto sería este video. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en un próximo video.